Adelante, ahora sí, Bueno, por favor. yo quiero un poquito, la realidad vamos a compartir. A ver, ahí está la presentación. ¿La ven ahí en pantalla? Sí. Sí. Bueno, la idea es un poco que ustedes tengan una información a partir de alguien que puedan confiar. También charlar con ustedes en este largo camino. Escuchándolas, se me puso en la cabeza que quizás en otro momento vamos a hablar quizás, si Mayela le parece, a Fumeli, de las realidades y qué importancia tienen los diagnósticos moleculares o no frente a la clínica, cómo tendríamos que trabajar para que ustedes en sus gobiernos puedan sí conseguir la medicación, pero este es otro tema. Y también antes de comenzar en esto, hablar de quizás alguien que a mí me inspiró siempre mucho. Ustedes ven ahí el cartelito de Jeffrey Modell, que es Vicky Modell, que creó su fundación con la base de todos ustedes, de no sentirse más sola, ¿no? La verdad que estamos frente a una nueva infección viral por COVID-19 que realmente uno pregunta, o me pregunto yo misma, si es solamente una infección viral. La realidad que en los últimos 100 años el mundo se presentó en otras pandemias, pero hace mucho tiempo que quizás ninguna de nosotras existía ni las tenía en la cabeza. Y sobre todo en 1918, la gran gripe española llevó a la muerte a individuos mucho más que las guerras civiles y la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial combinada. Fíjense qué poder tienen las infecciones. Nosotros tuvimos pequeños brotes, digo pequeño comparado a lo que nos está pasando ahora en el 2009 con la gripe A. También hubo el síndrome respiratorio agudo y severo, el primero inducido por el COVID-1, que fue hecho especialmente, o que sufrieron especialmente los países de Asia, como también el síndrome respiratorio de Medio Oriente, el MERS, que fue en el 2012, que provocaron también muchas muertes y desastres económicos en esas zonas. Pero la globalización hizo en ese momento que no se esparciera como nos estamos encontrando ahora con este virus que realmente está llevando a, como van a ver acá, en pocos meses a una pandemia. Es decir, que en diciembre del 2019 se detectaron los primeros pacientes, y fíjense que a los 2 meses ya la Organización Mundial de la Salud lo transformó en lo denominó una pandemia. Y esta pandemia produjo en poco tiempo cambios, no solamente en nuestras vidas, porque esos son sociales, sino sanitarios y económicos. Es una enfermedad que va más allá de una simple enfermedad viral, porque produce cambios inmunológicos, neurológicos y hematológicos que van incorporando o van produciendo o vamos aprendiendo a medida que conocemos este virus. La realidad que vamos a empezar con la historia si ustedes creen que me tienen que parar, si quieren que haga alguna cosa más simple, ustedes me avisan. El coronavirus 19 se llama ahora SARS-CoV-2 porque es síndrome respiratorio agudo severo, ¿sí? El 1 era producido por el COVID-1. La verdad que, como les conté, se produjo los primeros casos en diciembre del 2019 en una provincia que era Wuhan, que es un lugar, un lugar marítimo, y de ahí rápidamente se propagó. Hay 39 coronavirus, de los cuales se infectan en los animales, pero hay 7 que infectan a los humanos con transmisión de hombre a hombre, y dentro de esos, como ya les conté, hubo ya 2 epidemias, que fueron en el 2002-2003,
que es el primer SARS, la del 2009 y 2012, que fue sumamente severa en los países de Asia, por lo cual yo creo que ellos hoy retrospectivamente, cuando ellos cerraron sus fronteras en diciembre y en enero y tuvieron esa evolución tan fuerte, era por su propia experiencia, que no teníamos el resto del mundo. La realidad que esta enfermedad se transformó rápidamente en una infección viral aguda que en el 80% de los pacientes es leve y como una gripe, y estacional. ¿Por qué pongo entre comillas, entre paréntesis, signos de pregunta, ¿por qué estacional? Porque ahora vamos a ver que rompió los patrones. Cuando a mí misma me pasaba, en el mes de febrero me preguntaban qué pensábamos, decíamos, teníamos tiempo hasta el invierno, y nos dimos cuenta que no. La verdad que causa también un síndrome respiratorio agudo y severo en algunos pacientes, como van a ver, que producen cambios inflamatorios y compromiso hematológico, pero que tiene un patrón de mayor susceptibilidad en individuos mayores, específicamente más frecuente en hombres y raza asiática, y es una enfermedad que produce cambios inmunológicos, eventos inmunológicos, así lo nombramos los inmunólogos, que son sobre todo en la base de la inflamación, y que se acompaña también de diferentes cambios hematológicos, pero vuelvo a repetir, en un grupo pequeño de pacientes. La verdad que esto es lo que pasó hoy. Hay 2.823.370 pacientes con, fíjense, que 197.000 pacientes, 565 pacientes han fallecido, pero que también se han recuperado 800.697, es un reporte mundial, que la información es muy vertiginosa. Fíjense cómo Estados Unidos, que empezaron con sus primeros casos en el mes de marzo, fíjense que hoy lleva la cabecera más que España, Francia e Italia, que sigue habiendo casos en China, muy poquito, pero sigue habiendo. Esperen que me fui para allá porque quiero poner esto acá arriba, ahí está. Porque los primeros casos que fueron muy importantes, hoy sigue habiendo un porcentaje de pacientes bajo, pero del 0,02%, con 16 nuevos casos que se han contagiado. Es decir, que aunque ellos hoy han controlado la enfermedad, siguen registrando casos. La verdad que esta es una enfermedad que produce muchos cambios, porque como yo les decía, se la consideraba estacional, pero hoy se sabe que realmente no solamente replica como estaba en los reportes a 4 grados y a baja humedad, sino que la propia globalización hizo y permitió que se diseminara rápidamente. ¿Qué quiere decir la globalización? Nosotros, en tan solo 10 años, pensemos nosotros cómo nos estamos comunicando hoy, cómo podemos la posibilidad de viajar hoy, que hace 10 o 12 años quizás no era de esa misma manera. Es decir, que la globalización que nos permite hoy comunicarnos, estar haciendo actividades en un país o en otro, no hay distancias, esa misma globalización permitió que este virus se disemine, que no pasó lo mismo en el 2002 y en el 2003, sino que esto hoy es una de las causas que permitió que el COVID-19 esté en nuestros países. ¿Y qué pasó? También demostró que los recursos sanitarios de cada país estaban realmente, no tenían el marco para poder recibir una enfermedad como esta, no porque todos los pacientes van a tener un curso grave, sino que aquellos que necesitan una asistencia médica, como vamos a ver, no encontraban esa asistencia médica. Entonces, yo escucho a El Salvador, a Guatemala, a Nicaragua, que realmente es muy preocupante, pero fíjense que países con una estructura
con un desarrollo de países de mayor estándar, también se encontraron que sus recursos sanitarios no eran suficientes. Por lo cual la pandemia demostró que frente a una enfermedad somos todos iguales. Entonces acá no hay diferencia de enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanas. Acá nos comportamos todos y estamos destinados a tener que unirnos para poder ayudarnos. Es decir, que hay una implicancia social y económica, donde hay cambios de hábitos, comportamientos sociales y también es muy importante cambios en la actividad productiva de cada país. Fíjense que la OMS decía tenía publicado que 3 a 5 millones de casos graves por gripe A había por año, donde había una cantidad de muertos y que no estábamos todos preocupados, pero que existían. Es decir, que hasta el año pasado la OMS decía que había entre 290.000 a 650.000 muertes por esta enfermedad. Y entonces al principio de enero, la primera pregunta fue, ¿es el COVID una enfermedad más importante que la gripe? En ese momento contestábamos con la experiencia de China y decíamos que no, pero hoy no sabemos porque vuelvo a repetir, creo que cuando termine esta historia tenemos que ver qué es lo que sucede, porque es una enfermedad que fue más allá de la gravedad del germen, sino demuestra qué está pasando con los sistemas de salud y cómo nosotros nos podemos enfrentar a eso. Por lo cual, el genio epidemiológico está demostrando al mundo que no solamente es la virulencia y esa rápida diseminación, sino cómo estamos parados, cómo nuestros gobiernos nos van a proteger frente a este germen. Y aquí demostré esto, así se ve en el microscopio, todas las fotos son muy lindas de COVID, de muchos colores, y yo quise demostrarles una antipática y blanco en negro, porque es verdaderamente como se ve. El 80% de los pacientes van a tener un cuadro leve, ¿sí? Comienzan con cuadro paulatino, que van aumentando gradualmente, pero que en 7 a 10 días el paciente se va a recuperar. Los principales síntomas sí son la fiebre, el cansancio, la tos seca, el goteo nasal. Puede haber congestión, aunque algunos médicos dicen que no, pero hay pacientes que refieren la congestión nasal. El dolor de garganta es muy importante, y ahora después van a ver un caso que les voy a mostrar. La cefalea, dolores musculares, y algunos pacientes pueden no tener los cuadros respiratorios y sí diarrea. También se registró la falta de olfato y de gusto, y hay un pequeño porcentaje de los pacientes que no tiene fiebre. Y esto es muy importante, porque a veces no se testea al paciente porque cree que es sí o sí la importancia de tener la fiebre. Uno puede tener los demás síntomas sin fiebre, y depende también del estado inmunitario del paciente. Un paciente con inmunodeficiencia primaria puede no tener fiebre. Esperen que no leo la pregunta, está así. ¿Cómo se contagia? Sí, es a través de persona a persona. Fluidos respiratorios, quiere decir, cuando estornudamos o cuando tosemos, podemos propagar si no hacemos lo que hizo recién Mayela con el codo, ¿sí? En nuestro pliegue. El contacto de personas muy cercanas e infectadas, tocar superficies contaminadas por el virus, y eso después tocar nuestra propia cara. ¿Cuál es la incubación? Es de 2 a 14 días. Esto depende de cada individuo y el estatus, es decir, cómo estamos nosotros inmunológicamente. Y fíjense qué importancia tiene la ventilación de los lugares donde estamos, porque una persona que está contagiada, es decir, que está enferma y estornuda, puede esparcir en una habitación, ¿sí? El fluido. Y ese fluido puede estar en una habitación por 3 horas, por lo cual, por eso decimos los médicos que es muy importante ventilar las habitaciones.
Hablamos de los zapatos. Bueno, la ropa yo creo que sí, pero los zapatos, hay muchas teorías que todos debemos. Yo igual sigo diciendo, y yo llego a mi casa y me saco los zapatos y le pongo a la suela la bandina, pero realmente hay dudas si los zapatos pueden contaminar o no. Pero sí, y esto lo pongo sobre todo, no sé, los trabajos de cada una de ustedes, porque depende de las superficies donde donde puede estar realmente contaminado. Voy poniendo esto ahí. Los plásticos y metales, ¿sí? Y vidrios y el acero inoxidable, 3 a 4 días. Pero si hace frío, puede durar más. El cobre tiene menos durabilidad, 4 horas. Los guantes, los famosos guantes, 8 horas. A mí no me gustan los guantes, solamente los guantes es para manejar personas enfermas. ¿Por qué no me gusta? Porque las personas que van al supermercado con los guantes no se lavan las manos, tardan más de lavarse las manos o ponerse el alcohol. Entonces, tocan una computadora, vamos al banco y vemos al empleado con la computadora, es decir, que está usando el guante, pero tocó quizás una identificación de otra persona. Y entonces la realidad es que es mejor que se laven o que pasen las manos. Ahora que el delivery está de moda, bueno, el papel y el cartón 24 horas, por lo cual es importante cuando entregan el material, enseguida rociarlo y lavarse las manos. Los famosos barbijos quirúrgicos, si no se limpian, también pueden transmitir. ¿Sí? Si uno está enfrente de alguien que tosió o que manejó algún fluido y uno no tiene la capacidad de lavar, es decir, de limpiar su barbijo, también puede estar. Los alimentos hervidos, muere el virus. Y no tenemos que comprar más productos que es la famosa cuchara de lavandina en 1 litro de agua y el alcohol al 70%. Ahora, ¿cómo, es decir, el comportamiento de los individuos frente a la enfermedad? Que esto es lo que a ustedes les va a interesar. Todavía sigue hoy, no solamente en China, sino en todo el mundo, que el mayor riesgo lo tienen los individuos mayores y personas con enfermedades preexistentes, que son sobre todo los cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión y enfermedades renales. Pacientes que tienen alguna inmunodepresión, como por tumores o bajo tratamiento inmunosupresor. Se registra más predominio, como les dije, en hombres y predominio en asiáticos. Ahora vamos a hablar de los niños, que todo el mundo está muy preocupado, los cuadros son más leves. Yo especialmente hice un hincapié en hablar de los pequeños, porque todos tienen niños o algún sobrino o nieto. Y lo importante que el CDC demostró en un reporte que está ahí ahora, hace pocos días, donde los pacientes asmáticos tienen mayor probabilidad que la población general. Entonces, por lo cual, los pacientes tienen que estar tratados con su tratamiento de base. Y el 48%, además de pacientes asmáticos mayores, tenía alguna comorbilidad. Y ahora también los últimos reportes siguen diciendo, tanto como reportaron los médicos chinos, es decir, los científicos chinos, como lo hicieron en el resto del mundo, sigue habiendo la misma, eso no varió, el patrón, el niño sigue siendo igual. Entonces, se sabe que más o menos afectado depende, los países hay entre 1 a un 6% de niños afectados por coronavirus, con una tasa de mortalidad muy baja, extremadamente baja. La verdad, estos son diferentes trabajos que fui recopilando para que ustedes vean que los niños pueden, este fue en China, donde uno de los primeros trabajos del lugar donde comenzó todo, que fue en Wuhan, donde los niños presentaban tos, también tenían su angina. El 41% de los niños, fíjense, tenían fiebre, no el 100%. Y algunos pacientes, a todos le habían hecho radiografías y veían que aunque los chicos no tenían síntomas, había 12, tenían cambios radiográficos de neumonía. Y la neumonía fue bastante frecuente, pero muchos sin fiebre.
3 pacientes de 171 requirieron internarse. Y de estos pacientes todos tenían una enfermedad asociada, es decir, había 2 niños con leucemia y otro tenía una enfermedad renal. Y un niñito de 10 meses falleció, pero porque tenía una enfermedad intestinal, una malformación intestinal, y hizo falla multiorgánica, pero tenía también el COVID. En Estados Unidos, esto es de ahora, ellos pusieron, fíjense que de entre 149.000 pacientes, un 1,7% eran niños menores de 18 meses. También con predominio en su grupo de varones, había un 23%, es decir, de 345 niños, 23% sí tenían enfermedades asociadas, que eran o enfermedades pulmonares crónicas, 25 pacientes tenían alguna enfermedad cardiovascular y 15 pacientitos eran tenían algún grado de inmunosupresión. Y tuvieron mayor porcentaje de hospitalización en niños menores. Y los pacientitos que estaban en la neonatología fueron el 62%, se contagiaron, y 5 registraron que tuvieron o necesitaron cuidados intensivos. Y ese es el trabajo más importante de China, donde ellos demostraron, y no cambió, fíjense los patrones, de 2.143 pacientes pediátricos que tenían sospecha de infecciones virales, porque era pleno invierno, cuando surgió esta epidemia en ese momento en China, ellos tuvieron que no todos tenían COVID, que solamente 731 casos pudieron comprobar, confirmar con laboratorio positivo, es decir, un 34%. 1.412 niños que eran sospechosos y no pudieron testificar y que descartaron otra enfermedad. De esos pacientes, el 4% eran asintomáticos y un 50% de los pacientes tuvieron una enfermedad leve y un 38% fueron una enfermedad moderada. Solamente un 5% tuvieron enfermedades graves. Y fíjense que en este caso, en el grupo de ellos, la enfermedad más grave eran los más pequeños, los pacientes entre 1 a 5 años fueron más o menos 493, los pacientes luego seguían de 5 a 10 años, tuvieron 521 pacientes, pacientes de 11 a 15 años fueron más o menos casi igual que el grupo anterior, y los pacientes mayores de 16 años, todos tenían enfermedades graves, y un solo paciente de ese grupo falleció. Los demás no había registros de fallecidos. La hipótesis por qué los niños tienen menos gravedad y se enferman, no es que no se enferman, pero su evolución es menos grave, aparentemente el problema sería que hoy se sabe que uno de los receptores del virus es un receptor que se llama enzima convertidora de angiotensina 2, que está expresada en pacientes adultos y sobre todo con enfermedades renales o cardíacas. Eso explicaría quizás la mala evolución de estos pacientes. Y los niños, como tienen menor expresión, demuestran que esta sería una de las causas. Después hay hipótesis que como los pacientitos pediátricos tienen más coexistencia de otras enfermedades virales, quizás competirían con los coronavirus. Todo esto son hipótesis, no es nada real, nada comprobado. La producción de sustancias que producen inflamación podía ser menor en los niños que en el adulto, y que además los pacientitos pediátricos, la mayoría de los niños son sanos y no asocian enfermedades cardíacas, hipertensión, renales, son muy pequeños el grupo de los pacientes que lo hacen. Y ahora la infección les voy a contar cómo son las fases de la infección. Y quiero remarcar esto,
La mayoría de los pacientes quedan en la primera fase, que es la fase 1, que es la fase del primer inicio, entre el primer día y al séptimo día, donde los síntomas se van a autolimitar. Es quizás un cuadro gripal, que puede ser, les dije, leve o puede ser moderado, pero que el paciente no va a tener mayor compromiso. Luego pasa aquel paciente que su sistema inmune le va permitiendo, o el virus juega alguna, algún cambio en ese sistema inmune de ese individuo, se llama fase 2 o fase de neumonía, porque los pacientes pueden tener un compromiso respiratorio que se ve en las radiologías o en la tomografía computada. Pero eso es para, bueno, se llama vidrio esmerilado, quizás alguno de ustedes lo escuchó hablar. Requiere tratamiento médico y la mayoría de los pacientes tienen internación, requieren internación, es un 15% de los pacientes, pero la evolución en general puede ser buena. Y la fase 3, que es la fase de la locura, ¿sí? Que es la fase que se llama de hiperinflamación. Las citoquinas son sustancias que todos producimos. La inflamación es necesaria para controlar nuestro sistema inmune, pero una inflamación exagerada es lo que no debe estar y es lo que produce esta enfermedad. Y cuando produce esta etapa, que es la etapa de hiperinflamación, lo que va a suceder es cambios en la persona, tanto hematológicos, neurológicos y pulmonar, donde rápidamente debe intervenir en los médicos y ahí representa el 5% de los pacientes. Perdón que este gráfico está en inglés, pero creo que lo van a poder ver. Y es claro, donde la primera fase es la que predomina. Fíjense que es la fase de replicación viral, pero que se autolimita generalmente a los 15 días. Pero hay algún grupo de pacientes, un 15%, que por alguna circunstancia, esos pacientes van a requerir el control médico. Y diferentes, aunque no hay una medicación, ya sabemos en esta etapa cómo podemos ayudar a los pacientes. Y hay un pequeño grupo de pacientes que rápidamente puede pasar de la fase 2 a la fase 3, por lo cual es muy importante entre la fase 2 y la fase 3 controlar a los pacientes. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que nos pasa a nosotros, que nos interesa son, como llamamos hoy, los errores innatos de la inmunidad o inmunodeficiencias primarias. ¿Por qué llamamos a las famosas inmunodeficiencias primarias? Cambiamos y nos complicamos la vida llamándola errores innatos de la inmunidad, porque aquí ponemos en claro que las deficiencias primarias no solamente producen infecciones. Un paciente con una inmunodeficiencia primaria puede tener una enfermedad en la sangre, por ejemplo, no tener plaquetas o no tener glóbulos blancos en cantidad suficiente, con o sin infecciones, o puede tener una enfermedad reumática, o puede tener una enfermedad inflamatoria. Vuelvo a repetir, con o sin infecciones. Por eso se llama errores innatos de la inmunidad. Y cuando vean eso, es lo mismo que las inmunodeficiencias primarias. La realidad, que hoy no hay muchos datos, van a ver que estamos haciendo el esfuerzo desde el mes de marzo, y esto, como les digo, fue vertiginoso, por lo cual nosotros vamos pensando, vamos viendo cada uno de nosotros, digo nosotros los inmunólogos del mundo, que estamos totalmente conectados para tratar de esclarecer y poder ayudarlos a ustedes y llevar la información más clara y más tranquilizadora para poder acompañarlos. Pero cuando hablamos de inmunodeficiencias, tanto primarias como secundarias, tenemos que decir, bueno, un virus como cualquier otro virus puede producir un daño, por lo cual vamos a tener que estar sumamente atentos a nuestros pacientes,
¿sí? Creo que nosotros tenemos que estar en claro que aquel paciente de la población general que tiene hoy una enfermedad, una comorbilidad, tiene el mismo grado de susceptibilidad que nuestros pacientes con una inmunodeficiencia primaria. Tratamos de poder ver los riesgos relativos de nuestras enfermedades o no, de las diferentes síndromes de inmunodeficiencias primarias frente a este virus. La realidad es que pusimos riesgo alto, moderado y leve. ¿Y para qué nos sirve esto? Es para decirle a nuestros pacientes, no pueden salir o pueden salir y vamos a hacer este tipo de actividad. Podemos aconsejar y acompañar. Dentro de los de riesgo alto van a estar las inmunodeficiencias combinadas severas, las deficiencias celulares, llamamos deficiencias por disregulación y síndromes autoinflamatorios, pacientes que tienen enfermedades tales que pueden no tener infecciones, pero su sistema inmunológico lo lleva a hacer enfermedades que produce esto que está al lado, esto que está acá, la comorbilidad. Produce, perdón que hay un error ahí de escribir, una exagerada inflamación donde el paciente requiere inmunosupresor. Entonces estos pacientes, por el órgano, a veces tienen enfermedades intestinales o pulmonares exageradas, esos pacientes deben ser cuidados. Por supuesto, los pacientes con trasplante de órganos sólidos y células progenitoras, las de riesgo moderados, todas las deficiencias de anticuerpos, pero que también va de la mano de la comorbilidad. No es lo mismo un paciente que tenga una gamma globulinemia y que no tenga ningún compromiso clínico, es decir, que su pulmón esté bien, su intestino esté bien, que no tenga autoinmunidad, que un paciente que sí la tenga. Enfermedades del fagocito, como la enfermedad granulomatosa crónica, y ahí es una enfermedad donde los pacientes pueden, una vez que elimina, es decir, tienen la acción de comerse a los gérmenes, pero no lo pueden destruir. Estos pacientes tienen susceptibilidad específica para ciertos tipos de bichos, pero los virus los manejan muy bien. ¿Y por qué los pongo aquí? Porque estos pacientes pueden tener comorbilidad asociada y porque tienen una respuesta inflamatoria exagerada. Y luego las vamos a poner de riesgo leve a las deficiencias selectivas de GA, aquellos pacientes que tienen anticuerpos pero que no los funcionan, que son las fallas de respuesta polisacáridos, las deficiencias de complemento, pero también va a depender si el paciente tiene asociado o no alguna enfermedad, algún síntoma que haga que su enfermedad cambie o evolucione diferente. En tratar de ayudarlos a ustedes, desde el mes de marzo empezamos a trabajar, fíjense, todas las sociedades científicas para hacer una encuesta global. La última fue el 8 de abril, ya estamos por recibir la encuesta de estos 15 días, cada 15 días nos reportamos, y en esta encuesta tenemos la realidad que tuvimos 15 pacientes. Y la historia, para ir contándoles a ustedes, fue mucho mejor de lo que nos suponíamos. De los 15 pacientes, había pacientes con inmunodeficiencia combinada 2, un paciente que tenía un síndrome que se llama síndrome de Digeorge, con enfermedad pulmonar, pacientes con alteraciones de los fagocitos, como le conté, la enfermedad granulomatosa crónica, 3 pacientes, por eso me adelanté y les conté que estos pacientes, a pesar de no tener susceptibilidad para los virus, presentaron susceptibilidad para el COVID. ¿Por qué? Porque estaban bajo tratamiento inmunosupresor, porque tenían enfermedad inflamatoria intestinal y porque tenían enfermedad crónica pulmonar. Con deficiencia de anticuerpos se registraron 6 pacientes, 1 tenía enfermedad inflamatoria intestinal, 5 de 6 estaban bajo tratamiento con gamma globulina, así que soponemos, esto es una encuesta que no habla mucho de las patologías en sí, por lo cual sospecho que el resto de los pacientes podría ser una deficiencia de IgA, y un paciente tenía tratamiento con biológicos. Un paciente con enfermedad de ALS,
que tenía tratamiento inmunosupresor y tratamiento con corticoides, y enfermedades inflamatorias, como le conté. Había 3 pacientes que tenían compromiso de los glóbulos blancos, anemia hemolítica, un paciente que tenía una enfermedad que se llama síndrome de fiebre del Mediterráneo, con tratamientos biológicos, y un paciente que no tenía diagnóstico, pero que tenía un cuadro inflamatorio y que estaba bajo tratamiento inmunosupresor y corticoides. Sigue predominando los hombres en relación a las mujeres. Y fíjense la edad. Para que ustedes vean, el patrón de edad va a lo que pasa en la población general. 6 pacientes eran menores de 18 años, pero van a ver que ninguno era menor de 10 años. 7 pacientes tenían entre 25 y 40 años. Tenemos, ahí justo me traba esto, un paciente entre 55 y 65 años, y un paciente entre 65 y 75 años. Los síntomas. 14 pacientes tuvieron fiebre, quiere decir que uno no, ¿sí? Acuérdense, tos, 14 pacientes, y un paciente presentó diarrea, vómitos y mialgias, dolores musculares, quiere decir. De estos pacientes, ay, me falta solamente, no sé por qué, no aparece la animación, ahí está. Se hospitalizaron 7, y 4 de ellos, de esos 7, necesitaron cuidados intensivos. Y fíjense, de los 4 pacientes que requirieron cuidados intensivos, eran pacientes que tenían alguna manifestación muy importante, además de su inmunodeficiencia. Todos eran adultos, un solo niño, pero entre 13 a 18 años, no más pequeño, y todos tenían enfermedades con mucho compromiso clínico, y todos estaban sumamente medicados, ¿ven? Enfermedad inflamatoria y linfopenia, tenían una anemia, tenían insuficiencia renal, y se ingresó ya con fiebre y tos, fue tratado, bueno, y la verdad que tuvo buena evolución. El paciente que sigue con la enfermedad de fiebre del Mediterráneo tenía una enfermedad pulmonar crónica, entonces tenía una enfermedad respiratoria que necesitó ventilación, pero no ventilación invasiva. Resultó su tratamiento con esteroides y antivirales. El paciente pediátrico que tenía una enfermedad también sumamente importante que imita a enfermedades autoinmunes, estaba con tratamiento inmunosupresor, y el último paciente que tenía también una enfermedad común variable, pero que tenía una insuficiencia respiratoria y se había complicado con una neumonía. Es decir, que hasta ahora no hay reportes de los 15 pacientes fallecidos, y que todos respondieron a la medicación. Buscando en la literatura hay muy pocos reportes, pero esta semana se reportaron 2 pacientes en Italia con gamma-globulinemia. Eran 2 varones, bueno, obvio que son varones porque son ligadas al X, de 34 y 26 años. Ellos debutaron de muy pequeños, pero hicieron rápidamente el diagnóstico y estaban con su terapia habitual de gamma globulina humana por vía subcutánea, uno de ellos, y el otro por endovenosa. No tenían comorbilidad, y ambos desarrollaron una neumonía intersticial con fiebre, tos y anorexia, es decir, que no tenían apetito. Se diagnosticó por hisopado, ¿sí?, el COVID, y presentaban elevación de la PCR y otros datos, que es como la ferritina, por lo cual se internaron. Ninguno requirió oxígeno, ni requirieron ventilación mecánica, ni cuidados intensivos. Estas eran las placas que mostraban la neumonía, no mostraban alteraciones de sus linfocitos, y la evolución de ambos fue buena. Este es mi primer paciente, lo quiero contar porque me costó mucho que lo hisoparan,
porque Arturo es un paciente argentino, es un varón de 32 años, hace 12 años que lo veo, se diagnosticó cuando era adolescente su inmunodeficiencia común variable, se trata hoy con gamma globulina subcutánea, no tiene comorbilidad y tiene una excelente evolución clínica. Y siempre, fíjense, tiene unos niveles excelentes de gamma globulina. Viaja a Brasil con su novia de vacaciones, llega a las 48 horas y empieza con dolor de garganta, me llama por teléfono, le digo, bueno, venís de un lugar de riesgo, vamos a estar atentos, no hago un tratamiento antihistamínico, pero a las 48 horas lo llamo yo, y como persistía con dolor, llamamos por primera vez, digo llamamos porque era casi los dos por 2 vías que insistíamos para que le hicieran el hisopado. La realidad que no conseguíamos hacerle el hisopado porque no tenía fiebre, y es un gran error. A las 72 horas comienza con honguitos en la boca, sigue él con su gran odinofagia, lo trato, descarto otros gérmenes, comienzo un tratamiento con acitromicina, fluconazol y nistatina, y recién al mes conseguimos hacerle el hisopado y era COVID positivo. Ergo es, porque ya estábamos, yo estaba atenta, porque insistía al mes, cuando se dice que a los 14 días ya los pacientes adultos, no sé, digo adultos porque los niños pueden seguir secretando por materia fecal 14 días más después de su cuadro. Pero estaba en esta comunicación que tenemos de la globalización, el doctor Klaus Warnas, que es un inmunólogo alemán, ya nos había reportado que él tenía un paciente con una inmunodeficiencia común variable, que había evolucionado muy bien, pero que seguía teniendo al mes positivo en sus exudados el COVID. La realidad que mi paciente tiene una buena evolución, sigue con odinofagia. Hoy todavía no tengo el resultado, me hubiese gustado tenerlo, pero recién ayer le hicieron de vuelta el hisopado para ver si era negativo o no, pero no se los puedo contar. Lo importante que él no hizo, a pesar de su cándida, que yo lo que sospechaba que la candidiasis había sido por una depresión del sistema inmune, no lo demostró. Así que la verdad que este final es feliz, él está bien en su casa y su novia también era COVID positiva. ¿Cuáles son las recomendaciones para ustedes y para todos nuestros pacientes? Bueno, por supuesto, los lugares de alta prevalencia deben tener la precaución y cumplir estrictamente lo que hacen los ministerios de salud de cada país y de cada región. Nosotros, ¿qué le podemos aconsejar a ustedes? Es que ustedes tengan claro su historial, que muchas veces, creo que es, y creo que ustedes saben mejor que yo, ustedes van a poder contarlo. Y es cierto que, porque Laura, pobre, y Esteban, tenemos largas experiencias de esto, saben a veces mucho más ustedes que los médicos, pero es importante tener y recalcar que ustedes cuál es su historial médico, los medicamentos que tiene y por supuesto enseguida estar acompañados por su médico de cabecera. Por supuesto que aquellos pacientes que tienen complicaciones pulmonares, cardíacas, son receptores de trasplante, vamos a cuidarnos mucho más, como les dije, y deben permanecer con sus terapias específicas, hasta que nosotros digamos si hay que cambiar o no el rumbo de ellas. Aquellos pacientes que están con medicación inmunomoduladora, inmunosupresora, la tienen que seguir tomando. Hasta ahora no se demostró que los pacientes deberían dejarla de tomar. Por ejemplo, ustedes me van a decir, bueno, pero puede ser más peligroso. Los médicos italianos nos han contado que aquellos pacientes que tenían una presentación como artritis reumatoidea, que inflamaban y que estaban bajo tratamiento inmunosupresor, esos pacientes ante el COVID inflamaban menos, tenían mejor evolución que los pacientes que no estaban bajo este tratamiento. Por lo cual, por eso seguimos diciendo
que sigan con ello. Por supuesto, ninguno de nosotros va a empezar hoy un tratamiento con biológicos, ni vamos a indicar, salvo que fuera una indicación precisa, modular, con algún tratamiento que podemos bajarle más las defensas, salvo por eso nosotros los conocemos y sabemos qué paciente vamos o no a indicar la medicación. Por supuesto, aquellos que tienen asma, alguna enfermedad inflamatoria intestinal, deben seguir con su misma medicación, ¿sí? De base. Las mascarillas, cuando hablamos de mascarillas tienen que ser específicas, o las quirúrgicas o las FP2, pero sabiendo que, como les dije, una vez que vuelven a su casa, no deben depositarlas en ningún lugar, limpiarlas con alcohol o levemente, con cuidado, con un trapito específico y limpio con lavandina, y dejarlas airear y tener otra para recambio. Las mascarillas quirúrgicas tienen una vida media de 20 días, no más. Así que también estamos frente a ese problema. Si no, es mejor. Si uno va a salir, lo que están diciendo de los barbijos caseros con en el medio el papel, eso ayuda. Y ustedes que puedan sacar ese papel y cambiarlo, y ese barbijo tener 2 o 3 y poder intercambiarlos cuando lleguen a su casa. Y acuérdense, no dejarlo depositado en ningún lugar, porque ahí ustedes mismos pueden estar transmitiendo la enfermedad. La verdad que, como les dije, esperen que yo las cambio de aquí para allá, porque ¿qué pasa con la gamma globulina? Dentro de un año seguro que vamos a estar sabiendo que vamos a tener anticuerpos neutralizantes, porque va a haber pacientes que ya van a donar, o pacientes no, voluntarios, dadores de sangre, que van a donar, y vamos a obtener gamma globulina que va a estar rica en anticuerpos contra el coronavirus. Hoy sabemos que no podemos decir eso, pero sí, lamentablemente, me duele mucho que en los diferentes países, como contó Carolina, y como contaron recién, no pueden tener la gamma globulina. La verdad que deben seguir con su tratamiento, porque la gamma en sí ayuda por un lado, no específicamente hoy a tratar el COVID, sino que como tenemos anticuerpos quizás de los otros coronavirus y de otras infecciones que pueden hacer reacción cruzada con estos, el paciente puede beneficiarse. Y además, saben ustedes que la gamma globulina tiene una acción moduladora del sistema inmune. Entonces, quizás también nos están demostrando nuestros pacientes que han tenido mejor evolución que los adultos con comorbilidad, pero que no tuvieron, fíjense que nuestros pacientes en unidad, en cuidados intensivos, pudieron salir de los cuidados intensivos, y que no tenemos el mismo reporte de los adultos con la misma edad. Quizás el tratamiento modulador de la gamma los está ayudando. Por eso es tan importante seguir con su tratamiento. ¿Qué pasa hoy con esto, chicas? Con los pacientes, ¿sí? Que han recibido gamma globulina hiperinmune. ¿Qué es la gamma globulina? ¿Qué es el suero? Los pacientes que se han recuperado, y esto viene, las primeras observaciones antes de la Primera Guerra Mundial, cuando tenían que tratar que los soldados no se mueran de viruela o de otras enfermedades, estaba la sueroterapia. De eso, el doctor Behring, que fue uno de los primeros de las observaciones de la gamma globulina, observó que un paciente, si no fallecía y se recuperaba de una enfermedad, ese suero era capaz de cubrir a otro individuo. Miren qué antiguo que es esto, que lo de los 1800 ya se había observado. Y hoy, por supuesto, lo primero que se fueron a buscar eran los convalecientes, y vieron que aquellos pacientes, después de 15 días de haber sufrido COVID, tenían anticuerpos que neutralizaban la infección. Entonces, la sueroterapia se está utilizando en esos pacientes, en los graves. Pero
se hizo un consorcio entre los diferentes laboratorios que están produciendo gama para no tener una competencia de pelearse quién busca a los convalecientes, y están haciendo ahora la recolección de sueros de convalecientes para tener una gama hiperinmune, que realmente va a ser muy importante para los individuos graves y también para nuestros pacientes. Yo creo que los pacientes con inmunodeficiencias primarias deben ser uno de los primeros pacientes que deben estar en la mira de los laboratorios y los gobiernos. Por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo de unirse para poder tener voz frente a estas circunstancias. Y para ir terminando, volvemos, que las medidas hasta ahora, como no hay vacuna, como estamos buscando la prevención, que va a surgir, pero ahora vamos a hablar de las vacunas, pero la realidad es que la mejor prevención es prevenir la infección. El lavado de manos es la primer medida, por lo cual durante 20 segundos con agua y jabón. Ustedes saben cómo, esperen que me voy a poner para que me vean, no me están viendo, sí. 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 Ah, bueno, con agua y jabón nos lavamos, ¿sí? Nos fregamos sin anillos. Las manos nos vamos a pasar por un lado, como hacen los cirujanos, entre los dedos, entre de un lado al otro, y esta es la forma de lavarse. Y los 20 segundos. Y por supuesto, estar separados de las personas 1 metro. Es horrible porque nosotros que venimos de Latinoamérica, que nos gusta besarnos, que nos gusta abrazarnos, esto realmente hace cambios sociales, es mucho más que un virus. Creo que realmente está produciendo estragos y que espero que podamos volver a abrazarnos. Yo, según mi secretaria Margarita, soy una optimista, pero la realidad, yo creo que sí. Pero mientras tanto, nuestra vacuna es lavado de manos, para no tocarnos la cara, los ojos, la boca. Acuérdense que si tenemos guantes, los guantes pueden transmitirnos la enfermedad, que yo prefiero sean conscientes de tener el alcohol siempre a mano y lavarse las manos. Por supuesto que si hay una persona que está con síntomas, ustedes tienen que mantener la distancia, usar siempre pañuelos descartables, el pliegue del codo para toser y las mascarillas, como les dije. Y por supuesto, ante los signos de fiebre, tos y dificultad respiratoria, enseguida consultar a su médico o al centro más cercano. Y esto es sobre las vacunas. Esperen que me fui. Ahí está. La realidad que hoy, esto queda para los médicos, por eso no hablé de los diferentes medicación que hay hoy. Hoy creo que en Latinoamérica llevamos unos pasos adelante a lo que pasó en Italia, España, Francia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la experiencia que ellos tuvieron nos sirve a nosotros para saber en la comunicación, lo malo de la globalización que nos trajo el virus cuando no tenía que venir, porque el virus tenía que venir en invierno, y el virus llegó ahora. Entonces, la realidad que existe medicación que se va a utilizar dependiendo del paciente y el momento. Creo que muchas de las cosas que pasaron en Italia y en España eran porque hubo y en Estados Unidos, fue no porque no se sabía cómo tratarlo, sino porque todos los pacientes acudieron en forma conjunta. Entonces, eso hizo que se sature el sistema de salud. Cuando hablamos de pacientes que requieren ventilación, no todos necesitan el respirador, como vemos en las películas, que es gravísimo. A veces hay pacientes que necesitan disminuir con oxígeno la respiración, y el problema en los países, sobre todo en Italia, en España y Estados Unidos, era que no contaban con los instrumentos para darle a ese individuo, que con eso solamente, y quizás un antibiótico adecuado, podía recuperarse. ¿Me explico? Es decir, por eso digo que es mucho más que un problema viral,
Por supuesto que ese individuo por algo hizo la neumonía, pero ese individuo con el tratamiento adecuado podía responder y mejorar. Las vacunas, así se ve, el virus, tiene diferentes motivos donde están trabajando los investigadores. Esta espiga, que parece un alfiler de gancho, es sobre todo donde es la espiga donde produce los primeros efectos o induce los efectos inmunológicos. Se está trabajando sobre esa espiga, sobre, ay, esperen que no veo dónde está mi cursor, sobre la membrana y sobre motivos que están adentro, que es el genoma del virus. Ya se sabe que hay dos formas de coronavirus, la alfa y la beta, que la beta es la más agresiva. Lo que se está buscando es ver qué forma puede ser más inmunogénica, quiere decir que nos induzca una respuesta y que no nos enferme. Y para nuestros pacientes, ¿cuál es la importancia? Porque muchos de nuestros pacientes no funcionan sus anticuerpos. Entonces, ¿qué queremos? Que tengan una respuesta celular. Aquellos, una respuesta celular tal como es en la vacuna de la gripe, que no le va a producir la enfermedad. Por eso es muy importante ver y qué tipo de vacuna. Cuando a mí me preguntan la vacuna, y vamos a depender de ver qué tipo de vacuna van a fabricar, para qué tipos de pacientes, y qué pacientes la van a poder recibir y qué pacientes no la van a poder recibir. El camino es de hacer una vacuna que sea inmunogénica, pero que no como es la de la gripe A o la de la hepatitis, pero que no tenga el virus vivo, ¿estamos? Sino que sea antigénica. Y ahora les cuento, esta es una experiencia, una autorreferencia que fue muy dura y es muy dura para nuestro país, que se tomó, el presidente tomó y el ministro de Sanidad tomaron una decisión de que fue la cuarentena temprana, por lo cual nosotros empezamos en la misma, los primeros casos como Estados Unidos y como Brasil, pero fíjense que hoy solamente tenemos 3.607 casos, con 180 muertes en el día de hoy y 1.030 pacientes que se han dado el alta. Sigue siendo por ahora que los casos se confirmaron porque lo importaron, porque viajaron, no ves, es decir, un 35% ya están empatadas las familias, es decir, los convivientes, y ya empezó a haber es decir, casos de circulación comunitaria. La realidad que es muy duro, estamos todos con una sensación muy especial por esta cuarentena, pero tenemos que saber que fue acertada. ¿Y por qué tomaron, les cuento, esta decisión? Porque nuestro país está en bancarrota y que realmente los hospitales no contaban con las camas, ni contaban con respiradores y lugares para aislamiento, porque no había. Entonces tomaron este tiempo para poder equipar y tomar la experiencia de lo que pasó en Italia, lo que pasó en España sobre todo, y este tiempo nos permitió, por un lado, disminuir la circulación del virus, y por otro lado, de prepararnos de lo que puede llegar a venir, porque no decimos que no sabemos, creemos que no va a ser tan exponencial, pero realmente seguimos sosteniendo que la cuarentena fue nuestra vacuna. Es sumamente duro económicamente para todos nosotros, porque hay gente que puede asistir porque tiene un trabajo que lo puede permitir, pero hay gente que no. Entonces realmente esto nos está enfrentando a algo que es nuevo y social, por eso yo les digo que es mucho más que una simple pandemia por un virus, y estamos también tratando de convivir. Hay algo que pasa, ustedes saben que en todos los lugares del mundo, pero en nuestros países de Latinoamérica hay mucha violencia de género, entonces las mujeres conviven con esa persona que va a ser violenta, y es otra pandemia más, así que uno lo ve con
una mirada desde un lugar con una casa calentita, una comida, con una posibilidad, pero hay otros que no tienen esa posibilidad, por lo cual también yo remarco tanto que no es simplemente una enfermedad viral. Bueno, las preguntas, y gracias, espero que haya sido clara y que los haya ayudado, que lo que más me importa es ayudarlas. Sí, Lili, muchísimas gracias. Vamos a, sí, vamos a las preguntas, como bien dices, quien quiera preguntar, las dudas, comentarios. De verdad, muchísimas gracias, Lili. Gran presentación. Si piensas que nos puedes compartir la presentación, te lo vamos a agradecer. Totalmente, es para Muchísimas ustedes, así que gracias, Lili. mi idea, ya sabes, Mayela, es trabajar con ustedes porque creo que necesitamos, yo cuando escucho a Nicaragua, Guatemala, cuando escucho que no tienen gama a mí, y acompaño a mis pacientes, que de repente Mariana te puede decir, Álvarez, lo que hacemos para que consiga con su prepaga, pero y vemos que también depende de quién es el médico, cómo te va a acompañar o cómo no, pero duele mucho saber que el paciente puede estar bien y no tiene la medicación. Hoy que alguien no tenga su gamma globulina, para mí es terrible, ¿sí? Y por eso quiero ayudarlas, ver cómo podemos hacer con los gobiernos, cómo podemos hacer, de qué manera, ¿sí? Sí, sí, de hecho, en la reunión pasada estuvimos viendo esta situación y tomamos algunos acuerdos que en un ratito los vamos a comentar y trabajar con la CID, contigo en la presidencia, eso sin duda que va a ser un gran apoyo. Entonces, las preguntas, Lelia, ¿quieres preguntar? Não, só relatar, só dados. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, doctora Liliana. En el momento en el que el paciente con algún problema de inmunodeficiencia da positivo y requiere de un posible, seguramente debe existir un posible protocolo para la atención de estos pacientes. Mi pregunta es, en ese momento en el que ingresa a hospitalización, ¿inmediatamente hay que aplicarle inmunoglobulina como parte del tratamiento? Mira, no está eso arreglado, no está arreglado. Depende, voy a hacer primero, si es un adulto que nunca la recibió, si es un inmunodeficiente, ahora voy a hablar, si es un adulto que nunca la recibió, hay que ver si tiene una enfermedad cardíaca o renal. Acuérdense que la gama endovenosa puede producir alteraciones también, entonces hay que saber qué gama vamos a utilizar, si puede tener azúcares o algo que puede seguir descompensando al paciente. Pero esperen que voy a sacar mi presentación, así no les molesta. Dejar de... Ay, ya la saqué yo, no sé si para todos o... yo quiero sacarla, perdón. Ay, fin de la presentación. ¿Y ahora me ven? Sí, bien. Claro que te veo. Porque yo no las veo. No, lo que decía es que ¿qué se recomienda de nuestros pacientes con inmunodeficiencia? Es que sigan con su gamma globulina habitual, que dependiendo del grado del paciente de compromiso clínico, que comience, si es subcutánea, pasándosela 2 veces en la semana en vez de una. Por supuesto que si ese paciente se va a internar, y nosotros indicamos que comience el tratamiento con gamma globulina. ¿Qué hice yo con mi paciente? Acuérdense que pobre mi paciente, no sabíamos si era o no. Yo lo asumí porque nunca había visto, en la foto quizás no se ve, pero yo hacía años que no había visto una angina así, que solamente por adenovirus podía ser, lo descarté, y la verdad que hasta que conseguimos hacerle el hisopado pasó un mes, pero lo que hicimos fue mantenerlo con gamma, está con gamma globulina subcutánea, 2 veces en la semana, y eso, cuando empezó a recibirla de esa manera, ese estado que él tenía de malestar desapareció. El protocolo sí, nosotros recomendamos que
se maneje el paciente. Si no le correspondía la gama, que se infunda con la gama. Si había recibido la gama en 1 o 2 días antes, no hace falta. No sé si contesté la pregunta, Azul. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, Carito. ¿Quién más quiere? Yo quiero preguntar, Mayela. Doctora, soy Belén y mi hijo tiene agamaglobulinemia ligada al X, ya lo había comentado. Está en un tratamiento ahorita 2 años atrás por una celulitis infecciosa y opioderma cangrenoso en una pantorrilla. Y bueno, ha recibido en estos 2 años diferentes medicaciones porque está en un estudio de caso clínico. Pero mi pregunta es la siguiente. Usted mencionó que el riesgo en su lámina es alto, bajo. Mi hijo, por su inmunodeficiencia, se encontraría en un mediano riesgo por la gamaglobulinemia, pero ¿hasta qué tiempo atrás sobre estos medicamentos él recibió 6 dosis de biológicos y apenas la semana pasada terminó pues más de 1 año de cortisona, que apenas tuvo su dosis de salida? Entonces, ¿cuál sería la referencia sobre el tiempo atrás de la medicación para poder entonces considerarlo por su agama? Está en término de mediano riesgo, pero por la medicación atrás lo podríamos poner en elevado. Todo esto me sirve a mí para tomar como otras medidas de cuidado al interior. Está ahorita en un semiaislado entre su cuarto y el estudio, pero quiero pues tener como una información más precisa para poder pues yo también tener como más cuidados o pues no exagerar también tanto porque ya tiene 2 años atrás aislado él, ¿no? Por esta... Claro. Pues, la realidad es que yo lo pondría, más que nada por esa fascitis que él hace, porque él inflama. sí, ¿sí? exacto. Entonces, como él inflama, sería de los agama que yo los pondría en un caso severo, lo cuidaría. El biológico quizás lo ayudó a regular la respuesta para que no inflame de más. Exacto, eso es lo que pretendo. Lo pudo haber ayudado. Más me preocupa su estado de poder inflamar que haber utilizado el biológico. No sé, Belén, si... sí, me queda clara la... Pues, yo sería estricta con él. Sí, ok, perfecto, doctora, sí. En él Gracias. sería estricta. Gracias. Gracias, Lili. ¿Quién más? Clarísima, ¿verdad? Doctora, en caso de que el paciente esté recibiendo su gama normal y contraiga el COVID, ¿sería necesario aplicarle el plasma convaleciente o que siga simplemente con su gama? Es que si el paciente no tiene una evolución tórpida, no le pasaría, porque la verdad, su propio sistema lo va a controlar, ¿sí? Los pacientes que hicieron las neumonías, de los 7 pacientes que se internaron, fíjese que 4 solo entraron que tenían muchísimas cosas, a cuidados intensivos. 3 recibieron el tratamiento con hidroxicloroquina, el antibiótico y estuvieron bien, y su gamma globulina. No requirió ninguno suero de convaleciente. Creo que el suero de convaleciente hay que tenerlo en claro en los pacientes que tienen una evolución tórpida, ¿sí? Aquellos que van a requerir entrar en la terapia intensiva, en esos pacientes. Yo creo que la diferencia también entre los pacientes nuestros, la asumo a todos los inmunólogos que estamos muy acompañando a nuestros pacientes. Y ante el primer síntoma enseguida vamos a actuar. Y esto nos lleva a ser muy criticados a veces por los infectólogos, por los reumatólogos que quieren hacer los protocolos estrictos y mirá lo que va a ser la dosis. Y a veces hay que actuar porque el paciente no puede esperar que traigan todos los protocolos para leer. Realmente uno tiene que saber y conocer muy bien a su paciente, estudiar y saber qué medicación puede ser la correcta para ese paciente. Y fíjense que todo es tan vertiginoso que vamos aprendiendo día a día. Lo que nos pasa a nosotros es que tenemos la obligación de estar al día con la medicación para usarla. Y la verdad que el paciente no espera a ver si hay 20 pacientes más, porque es tu vida y en ese momento que requerís la internación. Y por eso lo que ustedes sienten y escuchan, por eso me interesaba un poco
a Mayela decir, bueno, de alguna manera acompañarlos para calmarlos. Primero porque estamos atentos en general y porque hay cosas para hacer. No hay que no hay cosas para hacer. Ustedes seguro van a llamar enseguida a su médico de cabecera. Claro. Y su médico de cabecera enseguida va a tratar de ayudarlos a que no se compliquen, ¿sí? La realidad que es eso, es decir, que rápidamente hay que actuar, porque no quiere decir que van a terminar en terapia intensiva. El 80%, y hasta para los inmunodeficientes, es la gripe leve, ¿sí? Lo recalco, el grupo moderado es un 15%, y eso fue igual para los 15 pacientes, ¿sí? De nuestros 15 pacientes, la mitad de los pacientes, un poquito más de la mitad de los pacientes, la pasaron en su casa, no requirieron internación, ¿sí? Entonces, lo importante es estar atentos. Creo que el problema es, y en los pacientes que se complicaron y que a veces estaban internados, es de no darse cuenta de los parámetros rápidos que empiezan a inflamar. En ese momento que el paciente empezó a inflamar, hay que tratarlo. ¿Me explico? Pero bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y mientras tanto, en aquellos países que no tienen los medios para que los cuiden, hagan el aislamiento. Donde no tenemos banco de recolección de plasma ni nada para conseguir ese plasma fortalecido que están haciendo los laboratorios, ¿cómo vamos a hacer para acceder a él? No saben. Mira, hay no sé qué está pasando acá, por lo menos en la Argentina hay un grupo en La Plata que están haciendo la parte de plasma enriquecido en la zona, en la Argentina, si se están trabajando en eso. La idea aparentemente de los consorcios es obtener plasma de la parte de Europa y de Estados Unidos, donde tiene el 70% de los donantes. Creo creer que ellos van, como están haciendo, distribuir en Latinoamérica, pero por eso es muy importante nuestra campaña como sociedad, tanto con ALAS como la CID, para que no dejen de mirarnos. ¿Está? Porque ustedes saben que mundialmente hay un problema hoy de la donación de plasma, ¿sí? Entonces, es cierto, todo se va hacia Europa y Estados Unidos, pero realmente, y como tienen problemas con los gobiernos y con los países para pagar la gama, por eso no está ni en Nicaragua ni Guatemala, es lo que pasa. Pero la verdad, nosotros requerimos, porque hoy es una medicación esencial la gamma globulina. Deja de ser algo para un grupo, sino es esencial. Y la hiperinmune también va a depender, como mismo con la vacuna, cuando se haga la vacuna, ¿qué países van a ser los primeros y quién se va a dar a la gente de riesgo en general o se va a utilizar y se va a privilegiar los países que tengan el dinero para comprarla? Claro. ¿Me explico? Va más, por eso les dije cuando empecé la charla que no es solamente una simple enfermedad viral, es una enfermedad que conlleva muchos factores, que son la enfermedad en sí, lo social y lo económico, y el poderío, y donde los países que tienen más poder tienen que empezar a ayudar al resto de los países del mundo, porque si no, no sé, esto es como si fuera realmente una guerra con muchos muertos, ¿no? Sí. En todo el mundo. Yo quería preguntar, bueno, en realidad saber qué actitud se puede tomar, porque imagino que esta pandemia y la situación va a generar una baja en donantes de sangre, en donantes de sangre para poder obtener la gama que es tan necesaria para nosotros. Quizás ahora no lo notemos, pero yo creo que en unos meses, en un año, va a haber un descenso importante de gamma globulina. Ya los países que están mencionando que no hay gama por una cuestión política o de otro tema, también va a ser real que no va a haber donantes de sangre y no se van a poder obtener las unidades suficientes para poder abastecer de gamma globulina
a los enfermos con inmunodeficiencia primaria que requieren de eso. Eso también va a ser, creo que a Esto es un mediano problema también. Un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Creo que ya lo había mencionado Mayela y ya lo habíamos visto, pero vamos a tener que fortalecer esa cuestión, qué es lo que se va a poder hacer para no quedarnos sin gamaglobulina. Es que eso es una de las cosas que se está pensando también, que hay que tener cuidado, que se fomenta porque el hecho de quedar la gente después en un futuro sin gama. Eso se pensó y es así. Tenés razón, Laura. Sí, ahora te doy la palabra a Nessie, que la has pedido. Solamente compartir con quienes no estuvieron en la reunión pasada que acordamos, uno de los acuerdos fue hacer una campaña en redes sociales para donación de plasma, sabiendo que en Latinoamérica no se puede donar a laboratorios, que la donación siempre es a los centros de transfusión sanguínea de los gobiernos, pero que de todos modos tenemos que impulsar y difundir esta necesidad que planteó muy bien Laura recién en su comentario. Entonces, pues, volverá a insistir en este acuerdo para compartir mensajes de este nivel. Y Nessie, si quieres tomar la palabra, por favor. Sí, Mayela, muchas gracias y agradecer también la claridad con que ha presentado Liliana también toda esta problemática. Quería hacerles quizás un comentario desde la experiencia chilena. Creo que la forma de enfrentar también este tema de la pandemia de COVID-19 también responde a las realidades locales, como he estado escuchando cada uno de los distintos países. En nuestra región, nosotros estamos ubicados en Temuco, que está más al sur de Chile. Existe en este momento una creciente preocupación en el fondo por la contaminación ambiental. Nuestro país, y sobre todo la zona sur de Chile, para quienes conocen, se calefacciona muchísimo con leña. Tenemos un sistema muy arcaico de calefacción a leña, y la verdad es que tenemos ya en esta semana varias preemergencias y emergencias debido a la alta concentración de micro y nanoparticulados ambientales. Hice una revisión hace poco tiempo y me di cuenta que hay una directa correlación, ¿cierto?, de estos micro y nanoparticulados en lo que es enfermedades, no solamente las IRAS, ¿cierto?, que son las respiratorias agudas, sino que también en las cardios. Y que pudiese obviamente de esta forma también afectar la susceptibilidad de las personas a contraer el COVID-19. ¿Y por qué? Es porque también, ¿cierto?, estos micro y nanoparticulados en el fondo van a actuar a nivel celular y a nivel genético y van a producir que se produzcan o se sobreproduzcan interleuquinas o estas citoquinas que producen una reacción en cascada inflamatoria. Y en Chile, bueno, hace una semana hemos estado en esta región presionando un poco también a nuestras autoridades locales. Y es un tema creciente que es por la protección de estos pacientes, los pacientes con inmunosupresión y también la comunidad entera de nuestro país, que no sabemos cómo se va a comportar en el fondo. Aquí no hay ningún experto en COVID-19 porque nunca antes lo habíamos enfrentado. Pero cómo van a ir gatillando estos nuevos factores locales, sobre todo en la población más susceptible. Entonces, en general, ¿cierto?, nosotros tenemos que hablar de medidas generales de protección a la población, pero en nuestro caso local, la ventilación muchas veces no es la mejor opción. Entonces, yo creo que también el tema de los investigadores y los clínicos tiene que ir viendo y recogiendo cuáles son las realidades locales para también poder ir teniendo mejores aproximaciones y medidas preventivas. Eso quería en el fondo comentar. ¿Puedo hacer otra pregunta, Mayela? Sí, claro, Belén. Ya, doctora Liliana, Sí. En conjunto con la propuesta de FAI de Colombia, quería preguntarle lo siguiente. Por ejemplo, en Chiapas, que yo estoy en México, pero en un estado de la República de México, en los hospitales especializados para COVID, no hay el inmunólogo que pudiera como entrar y ver a Mateo en un momento dado, ¿no? De si sucediera algo. Entonces,
en este comunicado que se pretende hacer, ¿usted cree que como una regla general para todos los que ya reciben inmunoglobulina, pudiera ponerse que los que ya reciben, digo, como tratamiento de años, lo primero que se pudiera hacer con ellos es ponerle una dosis de gamaglobulina como una etiqueta para todos en específico, porque a mí lo que me preocupa un poco es que en lo que llega el inmunólogo y podemos ahí como tener contacto con tal vez las personas del Instituto Nacional de Pediatría que lo están atendiendo y todo, o sea, mientras esto pasa, no van a poder ellos saber si no hay un comunicado como el que proponía FAI, de que pudieran ponerle la gamaglobulina como primer cosa a hacer para los pacientes con una inmunodeficiencia, porque aquí en México, y menos en este estado, son pocos los doctores que conocen de las inmunodeficiencias y de la existencia de la gama. La gama 1000 me la proporciona el IMSS, pero sin embargo no todos los doctores del IMSS conocen que pueden pedirla a la farmacia y aplicársela, ¿no? Y menos en los hospitales que están puestos ahorita para tratar el COVID. Entonces, no sé si usted cree que es posible poner esto en esta iniciativa. Lo que pasa, por eso decíamos, se puede poner, por eso decíamos que cada paciente, cuando tiene que tener clara su historia en la presentación y la medicación que lleva como de cabecera. Entonces, cuando uno se presenta, el problema nos encontramos no con COVID, nos encontramos con cualquier situación cuando ustedes se tienen que internar o algún familiar de ustedes se tienen que internar y que a veces nos encontramos, hasta los propios médicos de cabecera, con una pared enfrente que no entienden mucho la importancia de la medicación para ustedes. Entonces, la realidad que esto va en el historial que tiene que tener. Creo que nosotros tenemos que, bueno, estar muy presente el médico de cabecera y ustedes decir que la medicación es la gamaglobulina. Todas las mamás por ahí tenemos bien establecido el resumen y todo lo que... Obvio. Y todo, pero sí tal vez faltaría una protección, al menos en la cuestión de que sepan que si es un paciente que recibe gamma, se le aplique como primera medida para poder ayudarlo, ¿no? Sí me preocupa a mí porque aquí realmente con mi resumen y con mi expediente que puedo llevar de 500... Obvio, ya lo sé. No. Lo que pasa es que como no estamos, no te puedo asegurar que vayamos a ser efectivos, por eso te digo que, es decir, ¿por qué efectivos? Porque si hoy no se están considerando, hablan como ustedes mismos dijeron, los inmunosuprimidos en general y las inmunodeficiencias no están claras, ¿sí? Los ponen en la misma bolsa, pero no está tan clara cuál es el rol y la función y la importancia a un paciente a gamma globulinémico es iatrogénico no darle gamaglobulina. ¿Me explico? Y hoy de repente te pasa que entra un auditor en un gobierno o en un sistema de salud y te está discutiendo el tratamiento que es... ¿sí? Que hoy, es decir, no se puede, entonces, la realidad, por eso reafirmo que podemos hacer todas las campañas y que me parece bien tu postura, pero de ahí que al médico del hospital de Chapa le llegue lo que estamos diciendo desde la CID, me da un poco de miedo, creo que eso tiene que ir, pero tendríamos que ir a los gobiernos, o a los directores de los hospitales también, o de las regiones. No sé si... Sí, me queda claro y yo me aseguro que lo lean al menos, o sea, pero tengo que tener como un documento para que ellos sepan, porque en lo que... Por eso son los comunicados que quizás tenemos que hacer desde la CID, chicas. Sí, seguro. Y ya cada quien, de acuerdo a su circunstancia, pues lo tiene que mover. Tú, Belén, por ejemplo, tienes muchos contactos muy buenos con medios de comunicación ahí en Chiapas, entonces incluso pues ponerlo en los medios, que se conozca, que se sepa y que se esté funcionando, ¿no? Usar como todas las vías para poderlo difundir y poderlo visibilizar.
Sí, aparte porque pienso que establecerlo tal cual dentro de un comunicado estaríamos forzando a que poner gamaglobulina a los pacientes con IDP cuando ingresan por COVID ya es un protocolo y no es así. Eso ya está muy a criterio médico y depende de las circunstancias de cada uno de los pacientes. Sí, como recomendaciones. Yo creo que con establecer que nos den prioridad para la prueba, ya tenemos un camino avanzado, ¿cierto? Porque después de que ya el paciente sea diagnosticado, ya empezaríamos nosotros a mover las fichas con los médicos tratantes y si nos toca medios de comunicación, etcétera, para que le lleven un tratamiento riguroso, pues ese es otro paso, ¿cierto? Pero con que establezcamos que podamos acceder a la prueba, ya podríamos tener un camino andado. Perdón, yo creo que independientemente de COVID, sí hay mucha desinformación de los médicos de planta, de los médicos de piso, de los médicos nuevos y también médicos con experiencia, pero que mucha desinformación con la importancia de la gamaglobulina en las inmunodeficiencias primarias, y realmente creo que hay que actuar muy rápido en ese momento. Y recaer siempre en tener que llamar al médico de cabecera de uno es por momentos angustiante y es correr con el tiempo, es enfrentarse a un profesional, generan situaciones confusas y desagradables porque muchas veces los médicos, al no estar habituados o desconocer, son reticentes a infundir gamaglobulina. ¿Sí? Y bueno, eso quizás no es el tema de este encuentro, porque no tiene que ver directamente con coronavirus, pero sí pasa a menudo que uno tiene que llamar al médico de cabecera y generar una comunicación entre ellos, y la verdad es que es muy desgastante y estaría bueno poder hacer algo para que se escuche al familiar, ¿sí? Pero bueno, con respecto a esto, Laura, yo pienso que lo más importante es poder, bueno, será cuando todo esto pase, continuar haciendo educación médica continuada en los lugares donde vivimos para que los médicos puedan estar enterados de qué son las inmunodeficiencias, cómo se diagnostican y cómo se tratan, porque de lo contrario no vamos a crear ninguna sensibilización. Exacto, exactamente. Hay que continuar en cada uno de los lugares haciendo educación para los médicos. Educación para los médicos, los que están en primera línea, los médicos de guardia, los médicos residentes, eso es importantísimo, ¿sí? Porque ahí ya tocará después de que pase pues como todo el tema de la pandemia, porque ahora todos los esfuerzos y los recursos están desenfocados a eso, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando todo esto pase, podría, de hecho, dentro de ALAS, una de sus primas es hacer educación médica continuada en los lugares de Latinoamérica con los que estamos trabajando. Claro, nosotros estamos desde Argentina recientemente incorporados a la iniciativa ALAS, y sí, es así, es lo que se precisa. Acá se precisa mucha información a médicos, y concientización en la importancia y en la rapidez de actuar, porque no perder tiempo. Sí. Sí, es súper importante. Al médico que atiende en urgencias al paciente se le debe de proporcionar toda la información para que no se aterre y salga corriendo a buscar en Google qué es una inmunodeficiencia primaria cuando le llega el paciente. Es que sucede eso y realmente uno tiene desde el lugar, personalmente, no hablo de una experiencia personal, que no es que quiera hablar de mi experiencia, pero sí uno puede tener la facilidad de llamar al profesional de cabecera, que en este caso es la doctora Verosnik, y poder comunicarnos. Pero imagino que mismo acá en Argentina, muchísimos pacientes con inmunodeficiencias primarias no tienen esa facilidad, y se pierde un tiempo, se pierde vida, se pierde calidad, y quizás en Argentina se entrega la gamaglobulina y hay gamaglobulina, pero los médicos no saben indicarlo. Perfecto, sí. Esperemos a que esto pase y poder como organizar todo el tema de educación médica en los diferentes países para poder así llevar la información a los médicos. Ahora, lastimosamente, por todo este tema del COVID estamos un poquito trancados. Está en segundo plano. Pero bueno, tengamos fe en que ya esto pasará y podemos retomar pues como todas nuestras actividades. Sí, con la dirección colegiada venimos platicando y
para coordinarnos con la CID en algunas estrategias de educación médica continua de acuerdo a los contextos, entonces algunas presenciales, otras en webinars, en línea, haciendo algún programa, algún temario. Todavía estamos iniciando como digamos la idea ya para trabajarlo. Desde luego la CID sería con quien tendríamos que coordinarlo, porque la educación médica continua pues ya es materia de los expertos y expertas de la CID, pero en coordinación con ALAS también para trabajarlo. Una de las estrategias que podrían ir implementando sería en sus redes sociales agregar grupos de médicos, residentes, enfermeros, e ir poniendo plantillitas sobre qué son las inmunodeficiencias primarias, cómo se diagnostican, enviar información en estas 10 semanas de la Semana Mundial de la CIDP para ir como inquietándolos un poquito acerca del tema. Y si tenemos conferencias, poderlas montar en las redes sociales para que ellos vayan como viendo un poquito y no salgan corriendo cuando se les presente el caso, ¿cierto? Sí, tal cual, es interesante, sí. Lo tomo en cuenta. Sí. Y también los familiares, ¿no? Porque para los familiares también es importante tener el reflejo de actuar rápido. Cuando pasa una situación de esas, el reflejo de poder avanzar y poder darse cuenta de que de lo importante de la gamaglobulina y no perder tiempo. Eso es lo que a mí me da mucho, me angustia, el perder tiempo en iniciar el tratamiento. Pero sí, es así como vos le decís, Fe. Sí, bueno, es que no es que tengamos que esperar a que pasemos esta etapa para empezar a hacer distintas estrategias de educación médica o de difusión de las inmunodeficiencias. Es que eso lo hacemos de manera permanente a través de nuestras redes, con entrevistas, con videos, con plantillas, todo el tiempo. Yo les mandé, me parece que ayer, unas cuantas plantillas que produjimos con contenidos y enfocándolas o enmarcándolas en la Semana Mundial de Inmunodeficiencias. Entonces, siéntanse con toda libertad de compartirlas, además de lo que ya desde luego hacen en nuestras páginas web, en FIP, en PIDE, en Fumeni y en ALAS. Tenemos mucho contenido que ustedes pueden utilizar también para difundir y todo el tiempo estarlo haciendo, porque es parte del trabajo cotidiano que hay que hacer, por lo menos en este momento, a través de que no podemos salir, que no podemos hacer cursos, talleres, etcétera. Bueno, utilizar estas otras maneras de poder hacer la difusión y como tú dices, Laura, y te entiendo perfecto, que nosotras, bueno, nos conectamos a una reunión virtual y qué alegría, pero hay muchísima gente que está en una situación de mayor exclusión que hay que mirar cómo entonces poder acercarles los recursos para que puedan, los recursos, digamos, de este tipo, educativos, para que los puedan tener y entonces manejar y exigir y proponer y tal, ¿no? Entonces, y en este tiempo de cuarentena, Esteban, mi esposo, paciente, que es inmunodeficiencia común variable y está cursando ahora un cáncer con metástasis, y estamos en todo ese asunto, y le gusta escribir, está haciendo un manual para pacientes, ¿no? Para poder enfrentar esa pared médica que uno a veces encuentra como paciente. Bueno, creo que con eso, viéndolo y podemos sacar más información o alguna idea. Sí, y la va a compartir, todavía no. Y sí, sería buenísimo que cuando lo termine, si me parece bien a él, y lo podemos compartir también con toda la comunidad de pacientes, de personas con IDP que tenemos en nuestras redes, pues desde luego sería buenísimo. Sí, él lo está haciendo, cuando lo termine me dijo que lo va a compartir, buenísimo. Desde cómo enfrentar un diagnóstico, el tratamiento y la mirada social de una enfermedad como la inmunodeficiencia primaria, en donde no siempre se nota una persona enferma y con las necesidades y los cuidados que se precisan y que por ahí no se demuestra físicamente, y bueno, también es un impacto. Muchas gracias. Por favor, dile que muchas gracias por ayudarnos a todos con su experiencia, con su sensibilidad. De veras que lo apreciamos mucho, Laura. Saludos, Esteban. Muy bien. ¿Tienen algún otro comentario? O cerramos esta parte. Se nos fue Liliana. ¿Dónde está? No, estoy acá. Esperando para
para ver si ustedes Yo quieren tengo alguna una cosa pregunta, más. pero se la hago en particular después para no tomar más tiempo, porque no tiene que ver con IDP, tiene que ver con otras condiciones. Bueno, entonces me voy. No, Nos te vemos. puedes quedar, no te tienes que ir. Bueno. Si tú eres parte, nadie se tiene que ir. Bueno, pensé que querían hablar de algo. No, pero si tú eres integrante, junto con todas y todos acá. No, si no tiene nada más que agregar, algún otro punto, ya veo que en el chat se han escrito algunas cosas. Lelia, gracias por lo que has colocado aquí también en el chat. Muchas gracias. Quería preguntarle si alguien más tiene otra propuesta o comentario, si no, para pasar a revisar los acuerdos de nuestra reunión pasada, si les parece bien, dado que llevamos 2 horas de reunión. Yo puedo estar toda la noche.